Buenos días a todos, mi nombre es Sergio Moncada Albo y yo voy a hablarles sobre la caracterización de la biota en la fase de diagnóstico. Bueno, ya en la fase de diagnóstico, lo que se refiere a la caracterización de la biota, hace referencia a la caracterización de la vegetación y la flora, la caracterización de la fauna y la identificación de áreas y ecosistemas estratégicos. Esto de acuerdo a lo establecido en la guía técnica para la formulación de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. Se realiza una comparación o un paralelo con el PONCA del río Bogotá y podemos ver que el PONCA del río Bogotá cumple con estos tres capítulos de la caracterización biótica para la formulación de planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. Primero hay que decir que la caracterización de la vegetación y la flora y la caracterización de la fauna se puede hacer a través de información secundaria y a través de las bases de datos del Instituto de Investigación Alexander von Humboldt y a través de una evaluación ecológica rápida. Respecto a esta última, una evaluación ecológica rápida son análisis que generan información acerca de la biota y de los procesos ecológicos de una área o región. Para poder hacer una evaluación ecológica rápida, primero hay que hacer una caracterización del terreno. Esta caracterización del terreno consiste en la interpretación de imágenes satelitales o aéreas para clasificar el terreno bajo un sistema de unidades de vegetación, lo que va a permitir caracterizar e identificar las coberturas vegetales en el área de estudio, que pues en este caso es una cuenca hidrográfica. Dicha interpretación se realiza por medio de sistemas de posicionamiento global, GPS, para eventualmente poder producir o generar mapas y análisis de datos. Para poder hacer así posteriormente la caracterización de la biota de la cuenca. Bueno, ya en lo que respecta a la caracterización de la vegetación y la flora, este tiene dos componentes principales. El primero es que se deben retomar las investigaciones, perdón, los inventarios existentes y aplicar, como ya lo mencioné, la evaluación ecológica rápida en lugares que se consideren de importancia para la conservación, para la conservación de la vegetación terrestre y acuática. Y asimismo identificar las especies que se encuentran en algún grado de amenaza, en peligro de extinción o que sean endémicas dentro de las coberturas vegetales que hay dentro de la cuenca. Esto con el fin de producir al final un documento técnico con la caracterización de la vegetación de la flora terrestre y acuática existente, así como la vegetación y flora que se encuentra amenazada, que esté en peligro de extinción o que sea endémica en la cuenca. Para poder realizar esa caracterización y haciendo la comparación con el PONCA de Río Bogotá, se establece una metodología que consta de tres fases para cada tipo de vegetación, es decir, para la vegetación y flora terrestre y para la vegetación y flora acuática. Primero tenemos la vegetación y flora terrestre. La primera fase es la fase de precampo, la cual consiste en la revisión de información secundaria. Esto es la revisión de informes ya existentes sobre flora y vegetación para la zona de la cuenca del río Bogotá, realizada por instituciones como las corporaciones autónomas regionales, el Ministerio de Ambiente, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, el Instituto von Humboldt, así como informes realizados por universidades. Asimismo, es necesario contar o realizar un análisis cartográfico de las coberturas vegetales, haciendo uso primero de la metodología Core Inland Cover, adaptada para Colombia, y haciendo uso de imágenes satelitales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Esto con el fin de conocer cuáles son las coberturas vegetales que se presentan dentro de la cuenca. Por su parte, el PONCA de Río Bogotá incluye un mapa de caracterización de los biomas que hay presentes en la cuenca, haciendo, pues, como ya lo mencioné, haciendo uso de la cartografía obtenida a través del IDAC. Este es el mapa. Se puede observar que el bioma que más predomina en la cuenca son los orobiomas altos de los Andes. Asimismo, el PONCA de Río Bogotá incluye una caracterización de las zonas de vida de acuerdo con la clasificación de zonas de vida de Holdridge. Luego de la clasificación se encontraron 8 grandes zonas de vida y podemos observar que la zona de vida que cuenta con mayor extensión es el bosque seco, el bosque seco montano bajo.
Seguidamente, ya se hace la caracterización de las coberturas vegetales que hay en la cuenca. Para el Ponca de Río Bogotá se encontró que hay 17 coberturas vegetales en toda la cuenca, y asimismo se establecieron los sitios de muestreo para poder hacer la caracterización de la vegetación y la flora. Se tuvieron tres aspectos principales para poder escoger los sitios de muestreo. Uno, que fueran áreas con una importancia ambiental. Dos, que fueran áreas con una perspectiva de conservación. Y tres, que las áreas contaran con conectividad ecológica. Bueno, acá ya podemos ver diferentes tipos de coberturas vegetales que se encuentran dentro de la cuenca del río Bogotá. Acá tenemos la cobertura de bosque ripario y de galería. Acá tenemos bosque denso, denso alto. Aquí tenemos la cobertura de epífitas y entre otras. Seguido ya va la fase de campo, donde se establecen los puntos de muestreo dentro de los sitios de muestreo, y también por establecer los puntos de muestreo se hizo por medio de cuatro aspectos diferentes. El primero fue la accesibilidad al punto de muestreo, el segundo la representatividad florística y biológica de ese punto, tercero la importancia en la conectividad ecosistémica en el área de la cuenca, y cuarto que fueran algunos sitios de muestreo con poca o nada de información a nivel florístico. En la parte derecha de la diapositiva podemos ver una tabla con la localización de la cobertura vegetal, de acuerdo si se encuentra en la parte baja, media o alta de la cuenca, el nombre de la cobertura vegetal, el lugar de ubicación y las coordenadas del punto de muestreo. Una vez ya identificados estos puntos de muestreo, se realiza el muestreo y la captura de información en cada uno de los puntos. Seguidamente se tiene la fase de postcampo. La fase de postcampo consta de la identificación de las especies que se muestrearon en la fase de campo, la actualización de los nombres científicos de esas especies, la identificación de especies en veda, endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, así como las especies que cuenten con algún valor comercial, científico, cultural, y un análisis metodológico de la composición de la estructura de la vegetación natural muestrada en el área de la cuenca hidrográfica. En relación a este último, los parámetros evaluados para el análisis de la composición y estructura de la vegetación dependen del alcance del PONCA, y se realiza por medio del método del análisis estructural del bosque de Lampeche. Para el PONCA del río Bogotá, los parámetros evaluados fueron inicialmente la abundancia absoluta y relativa, la frecuencia y dominancia absoluta y relativa también, y el índice de valor de importancia. Estos cuatro primeros parámetros permiten conocer y caracterizar la estructura horizontal de las coberturas vegetales que están dentro de la cuenca. Asimismo, se determinó la estructura vertical de las coberturas vegetales de la cuenca a través del coeficiente de mezcla y grado de agregación, las clases diamétricas y los perfiles de vegetación. También es muy importante conocer la diversidad en materia de vegetación y flora que existe dentro de la cuenca, por lo que se aplicaron los índices de biodiversidad de Margalef y el índice de biodiversidad de Shannon. Los parámetros de estructura de la vegetación permiten conocer tanto el nivel de la biodiversidad como el estado de las coberturas vegetales. Ya en lo que respecta a la vegetación y flora acuática, la fase de precampo se realizó igual que la fase de precampo de la vegetación y flora terrestre. Esto quiere decir que se realizó una revisión de información secundaria a través de informes realizados por las instituciones ya mencionadas, y se les seleccionaron los sitios de muestreo. Esos sitios de muestreo se seleccionaron de acuerdo a las zonas de vida. En el mapa de zonas de vida se incluye cuerpos de agua, por lo cual se seleccionaron 4 humedales de la cuenca: el humedal de Salcedo, el humedal de Bozatama, el Asomadero y el humedal de Moyano, sobre los cuales se hicieron los muestreos. Y en la fase de campo se identificaron, se establecieron los puntos de muestreo, y esos puntos de muestreo se ubicaron únicamente en zonas colonizables por hidrófitas. Asimismo, hay que decir que solo se levantó información pertinente a macrófitas, y que esos puntos de muestreo estaban a una profundidad máxima de 2 metros, que eran zonas que eran colonizables por las hidrófitas. En este mapa podemos ver la distribución del muestreo. Esto quiere decir que solo a 2 metros
de la orilla de los cuerpos de agua se hizo el muestreo porque era el máximo lugar que podían colonizar las hidrófitas. Aquí podemos ver algunos tipos de coberturas vegetales de macrófitas, sí, de macrófitas que son pues hidrófitas. Y en la fase de postcampo se hace muy similar a la caracterización de la flora, de la vegetación y la flora terrestre. Primero se identifican las especies, que se encuentren en veda, que sean endémicas, que estén amenazadas, que tengan algún peligro de extinción o que tengan algún valor cultural, algún valor cultural, comercial o científico. Y asimismo se hace una organización y un análisis de la información colectada aplicando dos métodos, uno es el método florístico y otro es el método estructural, y con ambos métodos se busca asignar el grado de abundancia a las especies de hidrófitas, la estratificación de las hidrófitas y la altura de cada especie mostrada. Finalmente, para la caracterización de la vegetación y la flora se hace la identificación de especies en veda, endémicas amenazadas, en peligro de extinción o especies con valor comercial, científico, cultural, y esta identificación se hace por medio del libro rojo de plantas de Colombia. También se hace por medio de el convenio de CITES o a través de la resolución 0192 del 2014, por la cual se establece un listado de especies silvestres amenazadas, tanto de fauna como de flora, en este caso sería de flora. En estas tablas podemos ver especies que se encuentran amenazadas y al mismo tiempo podemos ver una tabla con las especies invasoras que hay en las diferentes coberturas vegetales de la cuenca, una de ellas y muy característica es el retamo espinoso. Y ya en lo referente a la caracterización de la fauna, que es el segundo capítulo de la caracterización de la biota, también consta de dos partes principales. Una es la caracterización de la fauna terrestre e ictia, a partir de información secundaria disponible de avistamientos de caracterización en parcelas definidas y por aportes de actores sociales mediante aplicación de encuestas. Y segundo, la identificación de especies que se encuentren en algún grado de amenaza, que sean endémicas o que se encuentren en peligro de extinción. Esto también con el fin de producir un documento técnico con la caracterización de la fauna existente, la identificación de especies con algún grado de amenaza, que sean endémicas o que se encuentren en peligro de extinción. La metodología para realizar la caracterización de la fauna se hace igual en tres fases. Primero está la fase de precampo, donde al igual que para la caracterización de la vegetación, se revisan informes existentes realizados por diferentes entidades con el fin de identificar los diferentes grupos faunísticos que se encuentran en la zona, y también se hace un análisis cartográfico para establecer los tipos de coberturas vegetales de acuerdo con la metodología Correllian Cover, ya que de acuerdo a estas coberturas se establecen o se hacen los muestreos de los grupos faunísticos que puedan haber en la cuenca. En esta fase del precampo se seleccionan los puntos de muestreo. Los aspectos para seleccionar estos puntos son los mismos que se tienen para la vegetación: la accesibilidad del punto de muestreo, la representatividad florística y biológica, la importancia de la conectividad ecosistémica en el área de la cuenca y que el sitio de muestreo cuente con poca o nada de información a nivel faunístico. En la tabla que está a la izquierda de la diapositiva podemos ver, al igual que en la caracterización de la flora, el lugar del punto de muestreo, la cobertura donde se hace el punto de muestreo y las coordenadas del punto de muestreo. Ya en la fase de campo se hace el muestreo de la fauna silvestre, siguiendo la guía técnica para la formulación de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, y para la cuenca del río Bogotá se hizo la caracterización de reptiles y anfibios, de aves, mamíferos y peces. La caracterización de reptiles y anfibios se hizo por una técnica de muestreo libre, conocida como inventario completo de especies, que consiste en una búsqueda libre y sin restricciones. El muestreo de aves se hizo por medio de una identificación de con ayuda de las comunidades, y se hizo a través de registros visuales y auditivos.
Para la caracterización de los mamíferos se recurrió a dos métodos. Uno, el método directo, que consistió en recorridos de observación directa en las diferentes coberturas vegetales de la cuenca, y el método indirecto, que consistió en la consecución de rastros encontrados durante los recorridos, como huellas, heces, madrigueras, refugios o marcas, a través de los cuales se pudiera identificar el individuo para poder caracterizar la fauna referente a mamíferos en la cuenca. Y ya para la caracterización de peces se hizo a través de charlas y encuestas con los pescadores de la cuenca, con el fin de conocer las especies más representativas a nivel comercial. Ya en la fase de postcampo se hizo un análisis de información de, pues de los muestreos que se realizaron en la cuenca. Una vez finalizada la fase de precampo y de campo, se procedió a procesar la información obtenida por medio de entrevistas y observaciones de campo. Esto hace referencia al análisis de información. Luego se determinaron taxonómicamente las especies y se identificó la distribución de las mismas. Se hizo una identificación de la composición de las especies y se identificaron las especies en veda, endémicas, amenazadas o en peligro de extinción que hubieran en la cuenca y en las diferentes coberturas vegetales. Ya en lo que se refiere a la composición de las especies en el área de la cuenca hidrográfica, primero hay que tener dos aspectos en cuenta. El primero es que las especies fueron agrupadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, y el segundo, que la composición de cada grupo faunístico se analiza y muestrea con gráficas de riqueza y abundancia. Y para la composición de las especies se tuvieron en cuenta diferentes datos ecológicos. El primero eran los gremios tróficos, el segundo el periodo de actividad, el tercero los hábitos de vida, el cuarto la organización social, las especies de interés especial, y por último la selección y uso de hábitat y la interacción con los ecosistemas de cada una de las especies. Ya para finalizar lo que se refiere a la caracterización de la fauna, se identificaron las especies de especial interés. Unas de ellas serían las especies amenazadas, otras las especies de comercio restringido que se encuentran en los apéndices de CITES, las especies migratorias, las especies endémicas y casi endémicas, las especies sensibles y las especies con algún valor económico, social o cultural. Las especies amenazadas principalmente se identificaron gracias o a través del libro rojo, o los diferentes libros rojos, de acuerdo al tipo o al grupo faunístico, a convenios CITES y a la resolución 0192 del 2014, al igual que se hizo con la vegetación. En estas tablas podemos ver algunas especies de interés, algunas especies que se encuentran amenazadas y algunas especies de interés especial. Ya finalmente, para la identificación de áreas de ecosistemas estratégicos, esta sección cuenta con 4 componentes principales. Uno, que se hace la identificación de áreas protegidas de orden nacional y regional declaradas públicas o privadas. 2, se deben identificar las áreas complementarias para la conservación. 3, las áreas de importancia ambiental. Y 4, las áreas de reglamentación especial. La metodología consiste, al igual que en los dos apartados anteriores, en revisión de información secundaria, como informes existentes sobre los diferentes ecosistemas que se puedan presentar en la cuenca. Asimismo, la recolección de información primaria a través de charlas con la comunidad y recorridos para identificar áreas de interés ambiental. También se puede encontrar información sobre las áreas y ecosistemas estratégicos de la cuenca en los planes de ordenamiento territorial, en los esquemas de ordenamiento territorial y en las agendas ambientales de las entidades territoriales que puedan estar inmersas en la cuenca. Para la cuenca de Bogotá se identificaron ecosistemas declarados. Los ecosistemas declarados son aquellos que se encuentran en una de las categorías del sistema de áreas protegidas. Tenemos acá dos ejemplos, uno es el humedal de la Conejera y el otro es la laguna de Guatavita. También se identificaron ecosistemas a declarar, que son aquellos que por sus condiciones estructurales y su oferta de bienes y servicios ambientales deben pasar a la categoría de declarados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Tenemos acá el humedal de Moyano y la laguna de Salcedo. También se identificaron ecosistemas a proteger como el humedal Pueblo Viejo y la laguna de la Junca. Finalmente se identificaron también corredores biológicos importantes para
la conectividad de los ecosistemas. Los corredores biológicos son secciones de tierra o de agua que conectan áreas centrales y zonas de transición entre las bioregiones adyacentes a la cuenca. Luego se hizo una identificación de la representatividad de los ecosistemas de acuerdo con las coberturas vegetales. Allí se identificaron ecosistemas de páramo, humedales y cuerpos de agua, bosques como el bosque altoandino, el bosque andino, el bosque secotropical y el bosque ripario, los pastos y herbazales, la vegetación secundaria la vegetación secundaria alta y baja y los agroecosistemas con espacios naturales. Y ya para poder caracterizar cada uno de los componentes que mencioné anteriormente, primero está las áreas protegidas de orden nacional y regional declaradas públicas o privadas. Entre las áreas protegidas públicas se encuentran el sistema de parques nacionales, las reservas forestales naturales, los parques naturales regionales, los distritos de manejo integrado y las áreas de recreación. Y dentro de las áreas protegidas privadas se encuentran las reservas naturales de la sociedad civil. Bueno, las áreas protegidas son el conjunto de áreas pues protegidas, los actores sociales, estrategias e instrumentos de gestión que se articulan para contribuir como un todo al cumplimiento de los objetivos de la conservación de un país. Aquí están bueno, las áreas protegidas que ya mencioné, se incluyen las reservas hídricas, los distritos de conservación de suelos, y dentro de las reservas forestales tenemos las reservas forestales productoras, las reservas forestales protectoras y las reservas forestales protectoras y productoras. Aquí tenemos diferentes ejemplos de las diferentes categorías de las áreas de protección públicas y privadas. Tenemos el Parque Nacional Natural de Sumapaz, la Reserva Biológica del Encenillo y el humedal de la Florida. Ya para las áreas complementarias para la conservación, tenemos distinciones, algunas que son de distinción internacional, como las reservas de la biosfera, los humedales Ramsar, las AICAS, que son las áreas de interés de conservación de aves, y asimismo otras áreas de disposiciones nacionales que se encuentran algunas dentro del SINA, que es el Sistema Nacional Ambiental, dentro de departamentos, distritos o municipios, y asimismo zonas de protección que se alinean con los planes de ordenamiento territorial. En ese sentido, estas áreas de importancia ambiental se identifican y caracterizan de acuerdo con las metas de la Política Nacional Ambiental de 1994. Algunas de estas áreas identificadas son los páramos, los humedales y los bosques secos tropicales, que son ecosistemas estratégicos. Acá podemos ver algunos ejemplos, como el páramo de Guerrero, el páramo de Sumapaz o el embalse de Muñoz. Finalmente, la identificación de áreas ecosistemas estratégicos. Estas áreas pueden ser territorios étnicos o áreas de patrimonio cultural e interés arqueológico. Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos el resguardo Muisca de Fonqueta, ubicado en Chía, como territorio étnico que debe entrar dentro de las áreas de conservación de la cuenca, y asimismo áreas de patrimonio cultural e interés arqueológico, como la mina de sal del Nimocón y la laguna de Siecha.